Muy buenas noches, sean bienvenidas todas y todos ustedes a Sumados, esta plataforma que busca que las y los jóvenes podamos tener discusiones plurales y de ideas bastante consensuadas, o tal vez no. Pero en esta ocasión vamos a echar un poco más el esgrima jurídico, si bien no vamos a dejar de tomar la parte política, sí vamos a tomar bastantes argumentos conforme al Estado de Derecho y a este orden constitucional que tanto se dice hoy en día que peligra, ¿no? En esta ocasión hablaremos sobre las reformas a la Ley de Educación en Puebla. Esta ley que ciertos sectores universitarios de educación privada han señalado como arbitrarios y que incluso buscan expropiar sus inmuebles, sus instalaciones y ser bastante arbitrarias. Entonces, para eso, plantearemos algunas dudas, algunas preguntas para llevar a lo largo y ancho de este debate. Creo que ya se ve la presentación. ¿Y de qué vamos a hablar? Las recientes reformas a la Ley de Educación de Puebla le dan luz verde al gobierno estatal para expropiar las instalaciones del sistema de educación privada. El aumento en atribuciones de fiscalización y vigilancia ponen en el estado de indefensión a las instituciones de educación privada. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez de estudios que se otorgarán cuando la autoridad estatal lo considere procedente es arbitrario y discrecional. ¿Se repetirá la historia de la Ley Bonilla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estas reformas? Algunos datos que tienes que saber para agarrar un poco de contexto de qué es lo que está pasando en Puebla. El 15 de mayo de 2019 se reformaron varios artículos de la Constitución General en materia educativa, que obligó a los órganos legislativos, tanto del ámbito federal como local, a expedir nuevos instrumentos normativos para dar cumplimiento al alcance de la reforma. Esto en el contexto de que se abrogó constitucionalmente lo que la 4T llamó la mal llamada reforma educativa, que se aprobó a través del Pacto por México. Posteriormente, la Ley General de Educación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de septiembre de 2019 por el Congreso de la Unión. Posteriormente, hace 2 semanas, el 14 de mayo de 2020, la agrupación denominada Consorcio Universitario, que reúne a distintas instituciones educativas del Estado de Puebla, publicó un análisis sobre el proyecto de Ley de Educación del Estado de Puebla, que supuestamente armonizaba lo dispuesto por la Ley General. Sin embargo, señaló que este proyecto no reconoce a los particulares ningún derecho, excepto el de impartir educación. Además, que incrementa atribuciones de supervisión y vigilancia a la autoridad educativa estatal, encabezada por Morena, respecto de planteles y programas. Y sobre todo, que conforme a los bienes inmuebles se vulnera el principio de legalidad, abriendo el paso a la incertidumbre jurídica, entre otros. Posteriormente, el 18 de mayo, a pesar de estos cuestionamientos, la Ley de Educación del Estado de Puebla fue publicada. El 25 de mayo, unos días después, incluso el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, declaró lo siguiente: la legislación aprobada en Puebla respecto a bienes inmuebles e inmuebles, desde mi punto de vista, no refleja el espíritu de la Ley General de Educación. El verdadero objetivo de la Ley Nacional fue y ha sido respetar el papel de las instituciones privadas en la consecución de los fines educativos que establece la Constitución General. Pero no se intentó, ni se intenta, ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas. Posteriormente a esa declaración, el rector de la UTLAP anunció que se promoverán mecanismos de control constitucional contra disposiciones de esta Ley de Educación. Para comentar este tema, y ahora sí que como dice doña Olga Sánchez Cordero, echar la esgrima jurídica, invitamos a unas abogadazas y abogadazos expertos en el tema constitucional. Primero me gustaría darle la bienvenida a Gina Castillo, egresada de la carrera de Derecho en el ITAM y participante en el Miércoles Millennial con Yuridia Sierra. Muchas gracias, estimada Gina. Gracias a ti, Sai, por invitarme. También tenemos a Beatriz Castillo, feminista, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y columnista en Polemón. Y se hace llamar muy simpatizante la 4T. Bienvenida, Beth. Muchas gracias por la invitación, Iván. Asimismo, contamos con Adolfo Ayón, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, actualmente asesor parlamentario en el Senado de la República y también un férreo y defensor y simpatizante de la 4T. Bienvenido, Adolfo. Y por último, también contamos con Guillermo Ruiz, quien también es estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y un gran activista juvenil. Les explico el formato del debate.
En la primera ronda, cada panelista contará con 2 minutos y medio para realizar su exposición inicial. Posteriormente, en la segunda ronda, contaremos con 25 minutos en las que los panelistas podrán debatir entre sí. Ahora sí que se podrán hacer señalamientos directamente, cuestionamientos y, digamos, agarrarnos del chongo virtualmente. ¿Por qué no? Posteriormente, en la tercera ronda, se leerán preguntas de la audiencia, así que estén atentos y planteen sus cuestionamientos a las y los participantes, y si no, pues también preguntas al aire para que se las podamos contestar. Por último, cada panelista contará con 2 minutos para desarrollar sus conclusiones. Pues sin más preámbulo, les doy la bienvenida y me gustaría empezar contigo, Gina. ¿Cómo ves el contexto de las reformas de la Ley de Educación de Puebla? ¿Realmente respetan lo que señala la Ley General de Educación y la Constitución? ¿Qué te parece a ti? ¿Hubo realmente un ejercicio democrático y deliberativo para hacer esta reforma? Muchas gracias, Sai. Bueno, pues en primer lugar quisiera mencionar que parte del problema creo está en que se ha polemizado demasiado, que se ha politizado demasiado esta ley, y creo que se trata más bien de una mala técnica legislativa. No se logró armonizar la ley local con la ley nacional y por lo tanto se presta a diversas interpretaciones, lo que, tomando en cuenta el proceso legislativo en el estado de Puebla, pues sí deja en incertidumbre a las escuelas privadas, pero creo que eso no significa o se puede prestar a que se lleven a cabo, que se menoscabe más bien la esfera jurídica de dichas escuelas. Que eso no quita que probablemente en un futuro, y aprovechando esta ambigüedad en la ley, se pueda prestar a que efectivamente se realicen actos que menoscaben su esfera jurídica. También creo que no debe haber una preocupación como la hubo con la ley Bonilla y que necesitemos una intervención de la Suprema Corte, porque creo más bien que ponen alerta a dichas escuelas para que en efecto, si el gobierno de Puebla realiza actos que lleguen a menoscabar la esfera jurídica pues del sector privado de la educación, entonces sí puedan promover un juicio de amparo. Pero mientras tanto creo que nos quedamos en esta incertidumbre jurídica no solo políticamente, ¿no?, sino también legalmente. Y respecto al polémico artículo 105 sobre la supuesta expropiación, creo que es un ciclo en el que volvemos a que no se ha realizado una buena armonización con la ley general, porque de hecho si vemos los artículos son prácticamente iguales y lo que puede causar controversia es que forma parte del sistema educativo estatal, ¿no? Deja en incertidumbre al Consorcio Universitario de Puebla, que tiene gran poder en este estado, y pues claro que empiezan a polemizarse las opiniones políticas. Y también tomando en cuenta, no te preocupes, tomando en cuenta rapidísimo sobre el exceso de la regulación para las escuelas privadas, creo que eso ya viene desde el artículo 3 constitucional y entonces habrá que ver qué va a seguir pasando y los actos que tome el gobierno del estado de Puebla. Buenísimo. Pues ahora sí que si se está dando luz verde o no para la expropiación de las escuelas privadas. Adolfo, ¿tú qué opinas? Buenas tardes, mi estimado Iván, y buena tarde a todos. No logré presentarme cuando nos estaban presentando a todos, porque dejé el micrófono muteado. Bueno, ¿cuál es el problema con la nueva ley de educación de Puebla? En realidad lo que sucede es que se ha generado un falso debate. El falso debate es este. Esta nueva ley de educación de Puebla viene de una ley marco que impulsó la Secretaría de Educación Pública a nivel federal en todos los congresos locales de los estados. No es otra cosa más que el último eslabón en la nueva reforma educativa que dio comienzo y que sepultó la mal llamada reforma educativa de la administración de Peña Nieto. Si nosotros ponemos atención en los puntos que han estado destacando en el debate el consorcio universitario allá en el estado de Puebla, podemos ver que lamentablemente viene del desconocimiento del contenido de la propuesta y del proyecto que ya se aprobó. Este proyecto coincide, todos los artículos que están a debate son coincidentes con artículos, tienen una referencia exacta con artículos en la Ley General de Educación. A esto voy. Básicamente tienen 4 puntos. El controversial del artículo 105 de la Ley de Educación de Puebla, en donde dicen que podría haber una virtual perjuicio a la propiedad privada de las instituciones porque las considera parte del sistema educativo. Ese está idéntico en sus términos en el artículo 99 de la Ley General de Educación. En sus términos. La única diferencia es que en el artículo 99 de la Ley General de Educación establece que
todo el inmobiliario de las instituciones pertenecerá al sistema educativo nacional. La única diferencia es el sistema educativo nacional. Esto no tiene o no redunda en un perjuicio en su estatus jurídico como tal. Esto simplemente es para el uso de su información estadística y para que las autoridades locales puedan colaborar con la SEP y puedan allegarle la información para las mejores condiciones de la prestación del servicio. La otra es todas las cosas que se han observado prohibitivas acerca de que no se condicione la venta de uniformes o material educativo, el alimento chatarra en las escuelas, todo eso es coincidente con el texto completo de la Ley General de Educación. Básicamente, lo único que yo sí, en lo que yo sí cedo y que observé en la Ley Educativa del Estado, que no aparece en la Ley General, ojo, es lo relativo a los colores y a los nombres de las escuelas. El color neutro de las escuelas y el nombre de las escuelas que establecen la nueva Ley de Educación de Puebla, eso sí no aparece en la Ley General de Educación. De ahí en fuera, si uno se pone a revisar el texto legal y se va acorde a lo que está establecido en la ley, se realizó una armonización del texto casi en sus términos. Lo único que se realizó, ojo, y para bien, fue implementar el modelo de la UNESCO de las 4 A's en la dimensión de la educación, en cuanto a la asequibilidad, la accesibilidad y la adaptabilidad y la aceptabilidad en la educación. Fue lo único que se amplió. Incluso lo que se dice de los planes y programas de estudio, bueno, creo que ahorita vamos a abordar ese tema, ¿no? Incluso lo que se dice de la supuesta o virtual procedencia, si hay arbitrariedad, eso está en sus términos con la Ley General de Educación. Entonces, más allá de que cause alguna preocupación, incluso la posibilidad de que esto sea revisado en la Suprema Corte, yo creo que parte de un falso debate que ha generado la oposición allá en Puebla y que no se ha pegado al contenido de la ley, ni tampoco la ha revisado en comparación con la Ley General de Educación. Ese es en realidad el problema actual, a mi consideración. Sí. Pues muchas gracias a nuestro asesor en el Senado y ferviente representante de la 4T. ¿Tú cómo ves, Guillermo, como buen constitucionalista? ¿Realmente hay una armonización con la Ley General de Educación? ¿O están siendo sobreinclusivos? ¿O realmente inclusive se podría decir que están violando algunos preceptos constitucionales como la seguridad jurídica, el principio de legalidad? ¿Tú qué opinas? Bueno, Iván, muchas gracias. Igual, primeramente, agradecerte el espacio, saludar a mis compañeras, a mi compañero y a todos los que nos están escuchando. Y mira, lamentablemente, en la política la forma es fondo y esta ley no es la excepción. Aquí lo preocupante inicialmente en el proceso legislativo, antes de poder pasar a discutir siquiera lo que contiene esta ley, es la forma. No hubo un debate en Parlamento abierto. La ley fue aprobada 4 días después de que se haya publicado y pasado a comisiones, y fue en una votación fast track que lamentablemente pues caracteriza al grupo parlamentario de Morena y a sus aliados en el Congreso de Puebla. Y pese que particularmente el Congreso de Puebla ha estado un poco dividido dentro de la misma 4T y dentro de los partidos de oposición, a mí me parece que fue lamentable que no se haya pedido la opinión del consorcio educativo en Puebla, que no hubiera una participación ciudadana de Parlamento abierto y que los diputados la aprobaron en fast track. Pasando eso, sí creo que más allá de ir contra los conceptos constitucionales, tiene una redacción a mala forma. ¿Y qué te quiero decir con esto? La norma sí está casi idéntica al artículo 99 de la Ley General de Educación, en la cual dice que la propiedad de las instituciones privadas también será parte del sistema educativo nacional y en este caso estatal. Primeramente, yo creo que ahí tenemos una falla en la ley general, que no somos tan claros en a qué se refiere en formar parte, y que eso es donde nos da esta laguna jurídica en la que podríamos pensar mal. Ahora, yo creo que también tiene que ver con la forma en que el gobernador ha estado, pues, legislando en el Congreso, porque está legislando el gobernador, y cómo se está debatiendo dentro del mismo partido. Para mí es una redacción errónea, más allá del fondo. Yo la verdad no creo que sea una controversia constitucional. Ya se promovieron 63 amparos apenas hoy en un juzgado de circuito, y el PRI y el PAN ya anunciaron que van a buscar llevarla a la Suprema Corte. Personalmente no creo que la vaya a recibir la Suprema Corte. El principio de
de propiedad privada no está en el texto constitucional, pero sí está en tratados internacionales. Esto quiere decir que se equipara el tratado internacional que da el derecho de la propiedad privada. También me parece muy preocupante el artículo 112, que es el que habla, como bien dijo mi compañero, de las quintas y de los colores que tendrán que usar las universidades. Me parece que el gobernador sigue atorado con este tema de legitimidad contra los gobiernos pasados, contra las administraciones pasadas. No es la primera vez que lo hace, también lo hizo ya con hospitales, gastando millones de pesos en cambiar la fachada, y me parece que sí está excediéndose un poco en qué debería de tener una ley estatal de educación, aunque hay que reconocer también que, a diferencia de otros congresos, el Congreso de Puebla se ha mostrado al margen y en lo jurídico, en el tema de qué se impartirá y en el método científico y en la educación de calidad, gratuita. En esa parte hay que darle un punto bueno a esta nueva ley. Y también lo que me parece un poco exigente o exagerado, y esto partiendo en que los padres van a tener la posibilidad o los alumnos de estudiar en una educación privada, el poner multas de hasta 800,000 pesos porque se está vendiendo cierto uniforme o porque se está pidiendo cierto material. A mí me parece que una vez que tú entras en una educación privada y en una institución privada, pues sí es parte del reglamento interno de esa institución, y no me parece que amerite una multa de 800,000 pesos. A mí me parece que va más encaminado a un castigo político si no se enlistan con el gobernador. Buenísimo, Guillermo. Pues muchas gracias por esta opinión tan fundada y motivada, como solemos decir. Pues Beatriz, Beth, nuestra abogada y también ferviente representante de la 4T, ¿tú qué opinas respecto a esta reforma que ya fue aprobada? ¿Realmente sí se respetaron los procesos deliberativos y democráticos? ¿Realmente sí se fundan y motivan los artículos tan cuestionados sobre la Ley General de Educación? ¿Qué tienes para decirnos, Beto? Pues mira, yo creo que para empezar hay que partir de un contexto como el que tú ya diste respecto a que el país viene de un gobierno priista, de un pacto por México y de esta reforma educativa que se abrogó constitucionalmente, como ya mencionaron. Entonces ahora tenemos esta ley de educación. Incluso en el Pacto por México creo que todos recordamos que existía un INEE que era para la evaluación de la educación. Este organismo desaparece y bueno, ahora tenemos que se tienen que ir armonizando, que es el término técnico que se ha estado utilizando, las leyes locales con la federal. Entonces partimos de que ya tenemos esta ley esta ley federal de educación a nivel nacional. Entonces lo que se hizo fue justo como ya se estuvo comentando, prácticamente se copió el texto del artículo 99 de la Ley Nacional al artículo 105 del artículo de la Ley de Puebla. Entonces yo creo que, por ejemplo, esto es un asunto que se politizó totalmente, claro, porque como ya comentaron, los procesos se llevaron en un tiempo muy reducido, apenas si estaban dándose cuenta de qué estaba pasando cuando la ley ya había quedado aprobada. De hecho, incluso estuve viendo que creo que el rector de la Universidad Anáhuac de Puebla, que pertenece al consorcio universitario, estuvo dando sus declaraciones y de ahí retomó un punto muy importante, que es que la ley más que nada cuenta con ambigüedades, pero no creo que se tenga que tomar siempre como que si no está prohibido en la ley, está permitido. O sea, no creo que nos tengamos que quedar con eso y que vayan a ir forzosamente el gobierno a expropiar las escuelas privadas. Es justamente por una cuestión estadística, como ya mencionó mi compañero Adolfo, incluso en la Ciudad de México se hace eso cuando se contabilizan, por ejemplo, a los estudiantes universitarios, se toman en cuenta también a los de la Ibero, a los de la Salle, a todo el sector privado. Esto para la Ciudad de México. Y es solamente un ejemplo. Justo lo que mencionaba mi compañero en su última participación, no creo que lo de las multas se refiera a eso. Es más bien porque, por ejemplo, en algunos supuestos, a las personas que se quedaban con adeudos y estaban inscritos en universidades particulares, muchas veces les retenían los documentos y no podían seguir estudiando, causando esto un perjuicio para los alumnos. Y yo no creo que solamente por no tener las condiciones de poder pagar una escuela privada te tengas que quedar sin educación. Incluso eso violenta nuestro derecho humano a acceder a la educación, porque como tal, estas empresas, que son las universidades privadas,
están haciendo eso, y no solamente es una cuestión de mercantilizar la educación, creo yo, también había multas porque a muchas personas les condicionaban a comprar el uniforme que vendían en la escuela privada. Yo no creo que tampoco tengas que quedarte sin acceso a la educación por cuestiones de este tipo. Entonces yo creo que la ley está armonizada de acuerdo a la ley nacional, y creo que sí hay algunas salvedades, como las ambigüedades que ya se comentaron, y que a lo mejor valdría la pena aclarar justo en este contexto de coyuntura que estamos ahora, sin tener que llevarlo a una acción de inconstitucionalidad. Pero creo que sí hay que tener presente siempre el interés superior de las personas para que puedan tener acceso a la educación más que los intereses de los privados, porque nadie en ningún momento salió a decir que se iba a expropiar. Entonces yo creo que solamente queda como una ambigüedad, y que solamente están pugnando, que fue algo que sacó la oposición para pugnar por los intereses del sector privado y de este consorcio poderoso de universidades. Pero yo creo que sí hay que poner en la mesa que lo más importante es la educación y que todos tenemos que tener acceso a ella. Los derechos no tienen por qué consultarse. Sí, tienes toda la razón. O sea, como planteas, parece que están respetando el derecho a la educación que señala la Constitución y también los tratados internacionales. Sin embargo, ahí hay algunos temas quisquillosos y sobre todo la postura que últimamente se ha formado un poco polémica del gobernador, ¿no? Contra el sector privado, ¿no? Contra las élites económicas. Por ejemplo, dijo que el coronavirus solo le daba a la gente rica, ¿no? Tomando este tipo de contextos y sumando a que la mayoría de Morena en el Congreso, pues son los que toman al final las decisiones, ¿ustedes creen que estuvo a la altura, o sea, de que una ley tan importante que va a tener tanto impacto en la educación inicial hasta la superior en el estado de Puebla, realmente se tomó el proceso democrático y deliberativo necesario? Porque muchos expertos han señalado que pareciera que se hizo un copy-paste de la Ley General de Educación, ¿no? Y, por ejemplo, hay artículos que, por ejemplo, señalan que la autoridad estatal es quien va a decidir si es procedente o no la autorización conforme al plan de estudios, ¿no? O sea, sin señalar que sea lo que establece la Constitución, sino parece más que el gobierno pues va a decir quién sí y quién no tiene autorización para otorgar educación privada. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, yo creo que tienes mucha razón en que se ha polemizado, y sobre todo con el gobernador de Puebla, que es militante de Morena, pero aún así muchos de los propios militantes no están de acuerdo con sus ideales. Entonces creo que en este sentido es que se ha politizado mucho la ley, pero mencionas algo muy importante, que dicen mucho que se hizo un copy-paste de la legislación, y creo que ahí es donde abunda que no hay una verdadera armonización, porque debemos recordar que es una ley general que solo plantea las bases para que las legislaciones locales empiecen a legislar de acuerdo a las adecuaciones que necesite cada estado. Y en este sentido, creo que esta ambigüedad y esta falta de regularización en algunas disposiciones es lo que permite que, si bien no ahorita, y que yo tampoco creo que se pueda presentar una acción de inconstitucionalidad, que más adelante el gobierno, conforme a esta politización que estamos viendo del consorcio contra el gobierno del Estado de Puebla, pueda hacer diversos actos donde genere obligaciones o menoscabe derechos al sector privado de la educación en ese estado. ¿Tú cómo ves, Beatriz, Guillermo? ¿Cómo ven? Creo que estamos teniendo fallas con tu audio, Guillermo. ¿Cómo? A ver, adelante. Sí, justo como comentabas, Gina. ¿Estamos bien? Bueno. Sí, adelante. ¿Tú qué opinas, Guillermo, conforme a esta pregunta? Tú, Beatriz, no sé si gustes señalar tu punto de vista respecto a esto. Pues sí, mira, justo creo que es lo que ya estuvimos diciendo, el proceso fue muy rápido, creo que Barbosa no es el personaje favorito de nadie en la Cuarta Transformación ni en Morena, entonces yo creo que justo por todos estos elementos que coincidieron, tocó que se politizara demasiado y que se hablara mucho de una ley que realmente, justo como están diciendo,
fue prácticamente un copy-paste. Entonces, no digo que eso no cumpla con la armonización, porque para mí personalmente sí existe una armonización, pero creo que fue justo por el proceso, por cómo se llevó a cabo. Los del consorcio universitario incluso argumentaron que justo estaban a punto de llegar a una junta que se había convocado en el Congreso para poder acordar puntos y la ley ya se había aprobado. Entonces fue muy rápido y yo creo que esto fue lo que causó como mucha conmoción en la gente. ¿Tú cómo ves, Guillermo, este proceso fast track y deliberativo de los representantes de la gente de Puebla realmente representa lo que debería de garantizar el derecho a la educación en este país? Sí, mira, y aquí regresamos. Ya se le volteó la senadora del Partido del Trabajo de la coalición en el Senado al gobernador Barbosa, y varios diputados locales y federales ya han manifestado públicamente que no están en el proyecto, pues ya no sé si de la 4T del gobernador, y es justamente aquí cuando fue por eso, y habría que mencionar que la oposición no formó bloque para esta nueva reforma. Y aquí sí creo en que de facto la ley no está mal, pero sí tiene ciertas ambigüedades que se prestan a la interpretación de quién, del gobernador, y aquí empieza el problema. Y como comentaba Beatriz, de que yo también creo que el dinero no debe de ser problema para tener el acceso a la educación, que las escuelas privadas no deben de retener los papeles en el momento que ya no se pueda tener el poder monetario para seguir en esa institución privada. Ahí estoy completamente contigo, y aparte es un precepto constitucional, pero yo lamentablemente, y pues no es que quiera pensar mal, no va por ahí ese tema de las multas. El tema de las multas, claro que va por los problemas que ya son públicos con el consorcio de educación y más con la educación superior, y que estos problemas vienen desde la campaña de 2019, que pues su primer contrincante pues era ex rector, y hubo una gran batalla simplemente en la campaña. Y regresando ahí, Morena votó 13 parejo, pero el Movimiento Ciudadano y el PRI, que usualmente juegan de opositores con el PAN, no votaron parejo. El PRI votó a favor y en contra, y de hecho alguien del PT se abstuvo. Entonces, yo creo que sí estuvo mal. La contingencia y la pandemia, ya hemos visto que al grupo mayoritario se le está dando por aprovecharla para eliminar el Parlamento abierto y para hacer cosas en fact track, y lamentablemente esto en Puebla fue lo que se vivió. Quiero creer que era una buena ley, que es una ley que, como bien dice también Gina, es general, no federal. Esto quiere decir que no tiene que ser un copy-paste tal cual, sino es la base para que todos los estados y todas las instancias, tanto municipal como estatal, pues tengan esta fundamentación y esta formación. Yo creo que justamente fue eso, fue la falta de debate, la falta de pluralidad, y como siempre, ¿no? Quieren crear el problema, y ya que crearon el problema, ya que todos están pegando el grito, van a salir a solucionarlo, y pues ya, qué buenos son los diputados de Morena, que escucharon a la gente, que escucharon a las universidades, y todo se solucionó. Yo la verdad no creo que vaya a llegar a la Suprema Corte, aunque sí a diversos amparos. Y algo que también se me hace sumamente relevante, y que eso creo que sí va en contra de la ley general, es que esta ley dice que el gobierno estatal va a tener el poder en los planes de estudio, cuando esa facultad se supone que solamente es del Poder Ejecutivo Federal. Y ahora, claro que se tiene que basar en la ley general, y claro que está acorde a la ley general, pero ojo, esto no quiere decir que la ley general esté bien, porque sí no dejaron ni un punto de la mal llamada reforma educativa, que de hecho Mario Delgado votó a favor de esa ahora mal llamada reforma educativa, pero yo también creo que tiene varios vacíos legales y legislativos. El artículo 99 de la ley general, que dice que todas las propiedades de las instituciones privadas formarán parte del sistema educativo, me parece que ese formarán parte no está siendo claro, y ahí, dijera Olga Sánchez Cordero, es donde entran los esgrimas legislativos y los esgrimas legales, porque habrá gobernadores que no tendrán la tentación de expropiar, y habrá gobernadores que sí, dependerá también pues de los problemas locales. Perfecto, pues ya tenemos la posición de nuestro constitucionalista Guillermo. Y ahora le quiero preguntar a nuestro asesor en el Senado de la República, ¿realmente el Congreso, la legislatura de Puebla estuvo a la altura de las reformas al detallar la Ley General de Educación y traerla al contexto poblano? Ya que, como hemos señalado, esta ley pues sí tendrá muchísimo impacto en el futuro de las niñas y niños de este país y los jóvenes, ¿no? En materia de educación.
¿O tú podrías considerar que en algún futuro no muy lejano podría llegar este caso a la Suprema Corte por alguna omisión legislativa relativa, porque no se tomó en cuenta este proceso deliberativo más que un supuesto copy-paste de la Ley General de Educación? ¿Tú cómo lo ves? Sí, estimado Iván. Bueno, escuchando los comentarios de Guillermo, me interesó por ahí un punto, pero retomo la pregunta que tú me dices. La armonización que se realizó con esta nueva ley de educación en Puebla, yo veo que sí es satisfactoria. Yo reitero, lo único que se hizo más allá de la ley marco, que es la que está impulsando la Secretaría de Educación Pública a nivel federal en todos los congresos locales para que se armonice esta reforma educativa, esta nueva reforma educativa, lo único que se hizo adicional fue establecer lo del color neutro y lo de los nombres a partir de la Secretaría de Educación Estatal. Es lo único. De ahí en fuera, lo que incluso estábamos hablando aquí, que es lo de los planes de estudio, lo de los planes de estudio es el copy-paste, lo que es el artículo 143 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, es exactamente el mismo contenido del otro diverso artículo 147 de la Ley General de Educación. Lo sujeta el reconocimiento, o más bien las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios que otorgarán, lo sujeta a lo mismo, a la procedencia de los planes y programas de estudio. Ahora bien, eso no es ambiguo. La ambigüedad está en no leer la Ley General de Educación. La Ley General de Educación establece en sus artículos 15 y en el artículo 16, en el artículo 18, en donde está la orientación integral que debe de tener la educación, y en sus principios, el contenido que deben de tener los planes y programas de estudio. La autoridad revisora, el escrutinio que realizará la autoridad escrutora o la autoridad educativa para la procedencia de los planes de estudio no es otra que sobre el contenido que corresponda con los principios de la Ley General de Educación. Y eso es muy sencillo. En el caso, por ejemplo, del artículo 105 constitucional, lo mismo, es la reiteración del contenido del artículo 99 de la Ley General de Educación. La pregunta es, ¿cómo puede llegar eventualmente a la Suprema Corte? Por medio de acción de inconstitucionalidad, yo me atrevería a decir que no puede. O sea, por el simple hecho de que esta norma es emitida dentro del parámetro de la facultad reglamentaria que tiene el Congreso para poder darse una ley de educación. Y además es acorde con los transitorios de la reforma educativa, y los transitorios de la reforma educativa no nada más mandataron al Congreso de la Unión a emitir una nueva Ley General de Educación, también establecieron que las legislaturas de los estados tendrían que armonizar su legislación. Entonces, esta legislación viene en cumplimiento. Su armonización sí es, de hecho, es bastante apegada al texto de la Ley General de Educación, solamente se pasa con lo del color y los nombres, y yo lo que podría resaltar es que agrega las 4 dimensiones de la educación: la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad. Todo eso lo retoma de lineamientos y puntos rectores que ya ha emitido la UNESCO. Entonces, esta ley viene más a ser complementaria que en realidad a ser restrictiva. Este debate del virtual perjuicio a la propiedad privada de los particulares es un falso debate. Hay mecanismos y procedimientos de expropiación, y esto de considerar los inmuebles del sector educativo parte del sistema educativo nacional o parte del sistema educativo del Estado es muy similar a lo que sucede con las instalaciones de los hospitales privados en el sector de salud. También son considerados parte del Sistema Nacional de Salud Pública. Pero ¿qué sucede? Esto no afecta pues el estatus jurídico de la propiedad de los particulares, para nada. Solamente y eventualmente en el caso de que hubiese algún problema en donde el Estado tenga que tomar estas instalaciones para garantizar la prestación del servicio de educación de forma efectiva, solamente en ese muy, pero muy virtual acontecimiento podría entonces realizarse una expropiación, que además yo lo veo muy difícil. Si no se realizó ahora con los hospitales en medio de la pandemia, cosa que por ejemplo sí se realizó en España, y que se ha respetado el régimen de propiedad privada de todos los particulares, yo dudo mucho que se vaya a vulnerar el derecho a la propiedad de los particulares allá en Puebla. O sea, es algo que está ahora sí que muy lejano, indebatible. Dice el rector de esta Universidad de las Américas de Puebla que se tiene que dar un sentido y alcance a lo dispuesto en este artículo 105. Yo digo que es muy claro el sentido y el alcance. Leamos los 3 párrafos.
El primer párrafo dice, inmuebles o muebles pertenecerán al sistema educativo estatal. El tercer párrafo dice, esto será para efectos de que estén en el sistema de información de la infraestructura física educativa. Estamos hablando de que en realidad el contemplar los muebles e inmuebles de los particulares en Puebla destinados a la prestación del servicio de educación redunda en un beneficio para las autoridades federales para que todos sus inmuebles sean considerados dentro de las instalaciones que tiene el Estado y por medio de las cuales se presta este servicio. No es otra cosa, no es más allá de eso. Gina. Y justo ahí en el último tema que estás tocando, creo que ahí es donde yace pues, las lagunas legales, porque tú nos estás dando toda esta explicación que yo creo que no se puede definir de la disposición 105 de la Ley de Educación de Puebla. Entonces, esto es lo que se presta a que se den diversas interpretaciones y que estas interpretaciones se puedan convertir en actos de autoridad, de las autoridades, que sí menoscaben los derechos del sector privado de la educación. También mencionas que no fue restrictiva, creo que en ningún momento ninguno dijo que fuera restrictiva. En ese caso sí podría llegar a la Suprema Corte por ser restrictiva y ir en contra de la ley general y en contra de la reforma. Entonces creo que si bien, como dices, se armoniza por ser un copy-paste, pues no logra pues crear las disposiciones adecuadas para el Estado de Puebla. Y en este sentido, creo que si esa ley se aprobara en otro estado, sería muy distinto a un estado que, como lo han dicho, hay mucha polémica entre el consorcio y el gobernador de Puebla, y es precisamente eso, ese conflicto, lo que crea o lo que podría interpretar que en un futuro se creen estos actos de autoridad que sí lleguen a menoscabar este sector privado. Y justamente sobre ese tema, Gina, no sé, me gustaría que nos comentaras, ¿tú cómo ves el tema de la fiscalización y vigilancia que le da esta ley a la autoridad estatal? Porque pareciera que le pueden pedir cualquier tipo de papel en todo momento y sin ningún tipo de mecanismo para que ellos puedan protegerse, ¿no? Porque recordemos, es un acto de molestia y en teoría pues tendría que tener garantía de audiencia, ¿no? Sí. Yo creo que ahí debemos de ponernos del otro lado. Creo que ahí lo que las críticas que está haciendo el sector privado van mucho más allá. No son cosas que no se hubieran hecho antes. Como los decía al principio, a partir del tercero constitucional ya se venían limitando las acciones que tuviera el sector privado en la educación, precisamente porque el objetivo es la educación de los mexicanos y mexicanas. Entonces, en este sentido, creo que realmente están exagerando. Si bien yo creo que muchas de las disposiciones que incluye la ley, tanto general como la ley local, no debieron de haberse puesto por ya existir otros mecanismos mediante los cuales se vigilen a estas organizaciones, a estos centros educativos, no creo que cause un perjuicio real e inminente hacia este sector. Además, yo creo que ahí nos metemos con un asunto de rendición de cuentas y creo que es algo completamente justificado si están realizando una actividad tan importante como en este caso es la educación. Justo, por ejemplo, creo que ya también habíamos mencionado, o si no, también quiero recalcar que viene un asunto de imponer sanciones, en este caso son multas, pero son a petición de parte, porque dice que los que pueden denunciar son los estudiantes o los tutores. Y creo que sí tiene que ver mucho con lo que decía Adolfo de que es una ley complementaria, justo porque está velando por la educación de las y los mexicanos. Yo creo que la parte de la expropiación fue justo porque no se lee toda la parte de estos 3 párrafos que ya mencionaron de la ley. Entonces, justo aprovechan todo el contexto del Congreso de Puebla y de quién es el gobernador para extraer esto y ponerse a decir que los van a expropiar. Yo creo que eso es como por un asunto que está presente en todo el país, justo con el sector privado, y a lo mejor se podría aclarar, porque como ya mencionó Gina, es una explicación a la que llegamos todos con base en la interpretación que le vamos dando a la ley, pero a lo mejor hay que ser no restrictivos, pero sí más específicos en lo que queremos decir. Aunque yo creo que si nos apegamos a los principios, justo como ya se mencionó de la ley general, se puede deducir perfectamente. Sí, yo aquí creo también. Perdón, Guillermo, justamente tenemos que pasar a la etapa de preguntas y ahorita ves que pues, ya vienes un poco articulada.
Hay una pregunta directa para ti. ¿Crees que la oposición esté mal informando a la población al decir que Barbosa quiere expropiar las universidades privadas? ¿Cuáles podrían ser estas causas? Pues sí, la verdad yo creo que ya metiéndonos un poco más en este tema político, la oposición ha estado muy pendiente respecto a todos los temas de la vida pública nacional, obviamente, que es como debe ser, todos debemos de estar en constante vigilancia. Y yo creo que sí lo están haciendo, y justo con este tema del que hemos estado hablando de la expropiación, yo creo que lo hacen específicamente para eso, es porque yo pienso personalmente que siempre están velando por sus intereses y lo están dejando justo a una cuestión más de que piensan que les van a expropiar sus bienes muebles e inmuebles. Pero yo creo que debemos de apegarnos más a velar por el interés jurídico de los estudiantes y por la educación. Obviamente no podemos menoscabar las esferas jurídicas del sector privado porque es importante también, está en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la Cuarta Transformación. Yo creo que se está gobernando para todos y también se está beneficiando a los sectores privados, pero sí pienso que deben de dejar de, bueno, más que nada que se tienen que dar estos debates para que podamos poner en la mesa los temas y poder decir que sí, que en realidad sí hay un asunto político de por medio, y yo creo que lo de la expropiación está en juego justamente por esto, porque no creo que la ley lo haya puesto. Pues ya hablando en temas de política y derecho, Guillermo, tenemos una especialmente para ti, que tú hablabas de la injerencia o la presunta injerencia del gobernador en los temas legislativos locales en Puebla. ¿Tú crees que los votos de Morena aquí en Puebla, preguntan, significan que el intervencionismo del gobernador está muy presente en el Congreso? Claro, mira, rápidamente. Para Beatriz y para Adolfo, yo coincido con su interpretación y me parece lo más demócrata y constitucional que está, y de buena fe la que le están dando. Lamentablemente, si algo ha demostrado los funcionarios de la 4T es que no son democráticos y tampoco juegan con buena fe. Entonces yo por eso creo que, aunque su interpretación es la que yo comparto y la que me gustaría que todas y todos tuviéramos, hay que dejarlo claro. Las leyes no son para interpretarlo menos, para que no haya vacíos jurídicos y no haya esgrimas jurídicos. Entonces yo creo que sí fue de mala modo, y sí, yo creo que, no quiero sonar pesimista, pero justamente por este problema local, yo sí lo dejaría pues como debe de ser, para que no haya interpretaciones. Y regresando a la pregunta del Congreso, claramente, en el Congreso de Puebla estamos viendo que traen un relajo dentro de la fracción de Morena. Han expulsado a diputados de la fracción, se han peleado con mesa directiva, el JJ, que ahora es el enemigo número 1 del gobernador Barbosa, y mutuamente, y Biestro y todo eso. Yo sí creo que las votaciones de la coalición de Morena están yendo o vienen directamente desde el gobernador, y en cambio las del Partido del Trabajo sí las puedo ver un poquito, que son de la misma coalición, diferentes también por esta ruptura que se dio con la senadora Nancy de la Sierra, que es del estado de Morena, que también tanto la senadora como el diputado JJ ya son públicamente contra el gobernador Barbosa. Perfecto. Adolfo, pues hay una justo para ti, ya vi que tienes la mano levantada. Tú que ya nos diste una exposición muy amplia de lo que es el derecho a la educación y la Ley General Educativa, nos preguntan en el público, ¿tú qué le cambiarías a la Ley General? A esta Ley General que de alguna manera sustantiva abrogó la mal llamada reforma educativa del sexenio de Peña Nieto. ¿Qué le cambiaría? Es difícil porque estas leyes marco, ojo, la función principal que tienen las leyes marco es, por fin, hacer operativa la reforma educativa recién aprobada y la Ley General de Educación. Entonces, no está mal. Yo disiento mucho del comentario que han dicho que es una buena armonización si se revisó un copy-paste. No, no es el sentido del copy-paste. Al contrario, los estados tienen soberanía para darse a sí mismos disposiciones que vayan acordes con su realidad concreta, su realidad sociológica concreta como estados. Ahora bien, si no adicionaron cosas tan específicas para el caso de Puebla, y en este caso yo sí veo cosas específicas y cosas que abundaron y cosas que reforzaron la reforma educativa, como este aspecto de la UNESCO de las 4 A's, creo que desde mi punto de vista, la postura que ha tenido Morena al dotar a este país de una nueva reforma educativa que
implemente una educación humanista, una educación fundada en una postura y en dotarle ahora sí que a los educandos, a las niñas y a los niños, una idea crítica, ¿no? Del panorama de sus vidas, y además una educación para la vida, ¿no? Fundada en la equidad, en la excelencia y en la igualdad sustantiva. Yo me quedo con esta reforma educativa. Ahora, estas leyes locales son para su operación, y en esa medida creo que esta ley de educación de Puebla sí cumple con ese aspecto. Hace operativa la nueva reforma educativa, traduce y retoma todo su contenido e incluso lo complementa. Ya veremos esto de las facultades de vigilancia e inspección, si son impugnadas de forma oportuna por las autoridades y los particulares que tengan instalaciones educativas, por el hecho de que pues sean violatorias del principio de legalidad o demás. Ahí pues los juzgados y la justicia constitucional tendrá que decidir, pero yo también veo esta implementación de estos mecanismos de rendición de cuentas garantes del derecho a la transparencia de los padres de familia, de los alumnos y hasta de los maestros. Es correcto. Por ejemplo, hay una iniciativa por ahí de un diputado independiente del Congreso de Puebla, Eugenio, que establece solamente una adición interesante para esto de la transparencia. No está en contra del informe anual, pero dice que las instituciones educativas privadas lo realicen este informe conforme a las modalidades, o sea, que ellos vean la modalidad en la que realizan este informe anual para su comunidad. Y yo creo que esa adición es pertinente. Ese tipo de adiciones son las que refuerzan y consolidan el espíritu de la ley. Yo creo que esta ley de educación para el Estado de Puebla es bastante pertinente. Sí. Muy buena intervención, Adolfo. Pues espero que las y los diputados de la legislatura en Puebla nos estén escuchando y te estén escuchando a ti para que tomen nota y para futuras ocasiones puedan todavía robustecer. Rápidamente, antes de finalizar la sesión de preguntas, quiero agradecer a Camila Martínez, Emanuel Vega y Rosina Betancourt por sus preguntas. Gina, para cerrar este bloque, nos hace una pregunta Paco Rubio. Ya es momento de consolidar un criterio para que la Suprema Corte de Justicia determine la inconstitucionalidad de leyes que violaron el proceso legislativo, es decir, que se las echen al aventón. Pues creo que lamentablemente esta falta de técnica legislativa la hemos tenido durante mucho tiempo en diversos congresos. Lamentablemente no creo que la Suprema Corte pueda entrar en todos estos casos porque realmente no se daría abasto, como ya no se da abasto. Solo está para esos conflictos como la ley Bonilla, que sí vulnera la Constitución directamente. En el caso de esta ley, yo creo que hay otros recursos, como la ley de amparo, cuando ya se amerite y ya haya un acto que sí afecte la esfera jurídica de los particulares, como bien dicen, pero por el momento creo que el que atribuyamos a la Suprema Corte toda esta carga no nos va a dar para más, ¿no? Sí hay una división de poderes, pero también es más bien exigir a nuestros legisladores que tengan una buena técnica legislativa y que se tomen en serio su trabajo. Pues ojalá y nos estén escuchando las y los legisladores para que realmente le metan más carnita a sus iniciativas y ya nos ahorremos estos temas de constitucionalidad en la Corte. Pues tenemos que ir cerrando, tenemos 2 minutos para conclusiones, pues ahora sí los puntos que nos quieran dejar en claro sobre esta ley que parece no será un bonillazo y no lo declararán como fraude a la ley. Adolfo, ¿tú qué opinas? En 2 minutos, ¿qué nos podrías comentar? Tus conclusiones. Bueno, yo veo y considero que este esfuerzo que hace la SEP por impulsar estas leyes marcos en los estados y que los estados lo adopten, el estado de Puebla la adoptó de forma pertinente, de forma bien hecha. Se habla de las violaciones al procedimiento legislativo para efecto de la aprobación de esta ley educativa porque no se realizó un foro ampliado o un ejercicio de consulta con todos los actores, pero lo que no estamos tomando en cuenta es que esta nueva ley viene siendo heredera de la Ley General de Educación y de la reforma educativa, que ya pasaron por un amplísimo proceso, no solo de consulta, sino de creación de foros con expertos, de discusiones y demás. Tú puedes ver que los contenidos de cada uno de los artículos son prácticamente idénticos. Lo único que sí cambian y lo que yo estaba observando y que sí está fuera de la Ley General de Educación es lo de los colores neutros y lo de los nombres, de que la Secretaría de Educación del Estado tenga que nombrar a las escuelas. Vaya, eso ya está en el discernimiento, incluso eso no es un exceso, está dentro del discernimiento y las atribuciones reglamentarias del Congreso de Puebla, y así ellos lo decidieron.
En cambio, en cuanto a los mecanismos de transparencia, me parecen pertinentes. Yo no creo que vaya a suceder que esto sea una ley Barbosa y que se vaya a dar una eventualidad como lo que sucedió con la ley Bonilla. ¿Por qué? Porque está fuera de lugar lo que es la ley de educación de Puebla con lo que quiso hacer el gobernador ahí, Jaime Bonilla, con la ampliación de mandato. Y yo sobre todo, y más al margen de lo legislativo, yo espero que prosperen el espíritu y los valores de esta nueva reforma educativa en la educación para nuestra sociedad y para la sociedad poblana, ¿no? Que es el caso de ustedes. Muchas gracias a nuestro asesor en el Senado y superdefensor de la 4T, Adolfo. Gina, paso contigo. Pues si no va a haber un barbosazo o un discurso de Saldívar diciendo que es un fraude a la ley y a la Constitución, ¿tú qué opinarías para cerrar sobre esta reforma? Bueno, pues como dije desde un principio, creo que esto permite, el debate público permite que el sector privado en educación esté alerta de los actos de autoridad del gobierno del Estado de Puebla. Nos pone alerta una vez más a todo el país sobre nuestros legisladores y la forma de legislar. Creo que tal vez no tocamos mucho el tema de en sí misma la legislación nacional, pero creo que desde ahí vienen varias ambigüedades que hay que ponerle mucha atención. Comentaba también sobre los foros y creo que ha sido un acto repetitivo, no solo en esta ley, sino en muchas, que se supone que se van a tomar en cuenta la opinión de expertos y la opinión de sectores que pues tienen que ver con la ley y al final no se toman en cuenta su opinión, como eso sí pasó en este caso, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser mucho más claros en el proceso legislativo, más bien los legisladores tienen que ser claros, tienen que en serio tomar en cuenta las opiniones de todo, el contexto de cada estado y de cada sector para poder legislar de la mejor manera y pues la oposición tenemos creo que ser nosotros, ¿no? En hace un momento no pude contestar ese punto, pero para mí creo que no tenemos oposición en muchos estados y en el país en general, porque precisamente no logran poner un objetivo o una opinión precisa dentro de diversos temas en sus propios grupos parlamentarios, y eso crea que tengamos estas ambigüedades, que tengamos estos conflictos competenciales, que tengamos estos conflictos legales, y pues que no se permita una correcta aplicación de la ley. Pues muchas gracias, Dina, colega, y Tamita, se nota que eres toda una demócrata constitucional. Beth, pues de todo lo planteado y peloteado y esgrimido hasta el momento, ¿cuáles son tus conclusiones? Pues justo yo creo que los ciudadanos somos los que tenemos que estar al pendiente de esto y no estar sujetos a lo que dicen los empresarios o a los intereses que tienen ellos. Yo creo que yo me voy justo con que tenemos que velar por el interés superior de la educación para todos. Estoy súper de acuerdo con que exista una rendición de cuentas para que haya transparencia. Yo creo que lo de la expropiación nada más lo están metiendo por sus malos intereses y por unas cuestiones más políticas que jurídicas. Y creo que no hay educación privada, es educación de paga y la educación no debe ser nada más para quien la pueda pagar. Yo creo que esto tiene que quedarnos de lección para que se vaya cambiando el sistema y las estructuras en las que vivimos, para que se vele porque todos podamos acceder a la educación independientemente de que la historia o el país en el que vivimos nos diga que a lo mejor hay algo contrario, hay conductas distintas, como mencionaba Guillermo, que es algo en lo que yo también estoy de acuerdo. Pienso que sí tenemos que velar por el espíritu y los valores que trae esta cuarta transformación para que todos podamos tener derecho a la educación, precisamente en el tema del que estamos tratando hoy. Y pues yo me voy con eso, no creo que nos debamos de quedar con todas estas cuestiones propagandísticas de como cuando decían que nos iban a expropiar todo, que decían que nos íbamos a venezualizar y no sé qué, y que ahora salen a marchar y dicen que AMLO es comunista. Yo creo que no va por ahí. Pues muchas gracias, Beth. Guillermo, pues te toca cerrar esta emisión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente la legislatura local de Puebla se llevó la cuchara grande a la boca? ¿Realmente la visión de la 4T de la educación es la que garantiza la Constitución? ¿Qué te gustaría cerrar? Sí, mira, la verdad yo no creo que sea equiparable con la ley Bonilla. La verdad es una buena ley, es una ley pues que va muy de la mano de la ley general. Ahora también, hablando de que si la 4T es democrática, yo creo que no hay que confundir legitimidad con ser democrático.
La 4T cuenta con una legitimidad clara y que de hecho me gustaría ahorita, como bien dice Beth, que dónde está el AMLO socialista y el AMLO de izquierda, pues a mí también me gustaría ver a ese AMLO de izquierda presente en estos días y no al AMLO de derecha neoliberal sin medidas fiscales. Bueno, ahí tampoco comparto en cómo cierta parte de la oposición, o no sé si oposición o ciudadanía, salió a exigir sus derechos. También espero ver pronto a ese AMLO verdaderamente de izquierda, pero en esta ley yo sí creo que el artículo 3 constitucional debe de prevalecer la educación gratuita, laica, de calidad y general y obligatoria, pero también, y no voy a decir lamentablemente, porque en México el modo en el que vivimos también da la oportunidad para tener la educación privada o la educación de paga privada, como se le quiera llamar. Entonces yo creo que sí la ley estatal, y más allá de una estatal, tiene que ir de la mano y cuidar muy bien las relaciones empresariales. Ahora, no es sorpresa que siempre sea el sector empresarial el que salte con la 4T. Y yo también creo que la oposición, aparte de que no tenemos, y no tenemos porque ni siquiera les alcanzan en números y porque a veces andan moralmente derrotados. Entonces es por eso que también el sector empresarial ha tenido que brincar solo y la ciudadanía. A mí no me pareció democrático que se haya hecho esta nueva ley sin un parlamento abierto, sin la opinión de expertos, de jóvenes, de estudiantes, de maestros, del consorcio estudiantil. A mí, a partir de ahí, se me parece que algo no fue democrático y que dentro no se pudo debatir ni dentro del mismo grupo parlamentario ni dentro del mismo Congreso por ser aprobada en 4 días. Yo también secundo a Adolfo y ojalá que las y los legisladores del Congreso escuchen muy bien la propuesta de Marcelo García, porque si bien es casi lo mismo, elimine esas lagunas legislativas y jurídicas que pues ojalá nunca nos vayan a causar problema. Yo no creo que sea una ley Bonilla, no creo que sea una ley Barbosa, está bastante bien. Me parece algo que hay que celebrar en estos tiempos de locos en México, que el Congreso de Puebla no está amenazando con un PIN parental, eso yo creo que es de aplaudirse. Ojalá que se enmiende este error y que juntos puedan trabajar, porque también si Morena tiene más del 62% en la Cámara de Diputados en San Lázaro Federal y en los diversos congresos estatales, que no se les olvide que solo tuvieron el 40% de los votos. Y muchas y muchos mexicanos pues necesitamos salir y alzar la voz nosotros, porque la oposición no lo está haciendo y hay que ser democráticos, no hay que legislar sin la oposición. Pues muchas gracias, Guillermo. Yo coincido en que ante estas crisis políticas que estamos viviendo de representación partidista, necesitamos más ciudadanas, más ciudadanos y sobre todo más sociedad civil activa y democrática. Pues no me queda más que agradecerles a todas y a todos por su participación y sobre todo a ustedes que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias por sus preguntas. Ojalá pudiéramos tener todo el tiempo para debatir todas, pero pues ahora sí que se nos está acabando el tiempo. Y también quisiera invitarlos al super programa que tenemos preparados para ustedes el día de mañana a las 8 de la noche, aquí en su casa, en Sumados, porque tenemos un invitado especial, Antonio Antolini. Ahora sí que de los pocos tecnócratas y tamitas neoporfiristas que están defendiendo y sobre todo argumentando y articulando a la 4T. Espero que no se lo pierdan. Saben que aquí cualquier duda o comentario estamos para servirles. Y pues ahora sí, que muchas gracias por acompañarnos. Y pues Beth, Adolfo, Gina, Guillermo, gracias por esta esgrima jurídica. Seguro doña Olga Sánchez Cordero estaría muy orgulloso de ustedes y de nosotros. Que tengan muy buena noche y nos estamos viendo pronto. Saludos. Gracias, saludos. Gracias, igualmente.